en Génesis 22, mis hermanos. So let's read Genesis 22. Right now, we see Abraham and his son Isaac. Okay, vamos a lecturar aquí en Génesis 22. Vemos aquí a Abraham y a su hijo Isaac. Okay. Verse 1. Versículo 1. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am, Lord. 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. He said, Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. Y dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son. And he split wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God told him. Versículo 3. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Entonces, versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there, and we will worship and return to you. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pay close attention where he says, we will worship and we will return to you. Que pongan mucha atención donde Abraham dijo que iba a adorar, iban a regresar a ellos. Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took his hand the fire and the knife. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walked on together. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Then they came to the place of which God had told them, and Abraham built the altar there and arranged the wood, and bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Okay, so we know the rest of the story. Ya conocemos el resto de la historia. Abraham goes to sacrifice his son, but the Lord sends an angel to stop him and provides a different sacrifice. Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios provee un cordero para el sacrificio. But what I would like us to reflect on, pero me gustaría que reflexionemos en lo siguiente. Is two things. En 2 cosas. Is the first mention of worship in the Bible here. Aquí vemos la primera reflexión que menciona sobre la adoración a Dios. In verse 5. En el versículo 5. And then also the trust that Isaac had in his father. Y vemos también cómo Isaac confiaba en su padre Abraham.
time we see worship in the Bible is here in verse 5. So, la primera vez que nosotros vemos la adoración a Dios en la Biblia es aquí, en este versículo 5. It says, Abraham said to his young men, stay here with the donkey and I and the boy will go over and we will worship and we will return to you. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham already knew that the Lord was going to provide a way because he told the young men, we were going to return to you after we worship. Ya aquí vemos la confianza de Abraham cuando él le dijo a los que estaban con él, mi hijo y yo vamos a adorar y volveremos a ustedes. So we see this worship to be of difficulty. Entonces vemos esta adoración de sacrificio que se convierte en una dificultad, difícil para Abraham. And I came upon the revelation of how do you say? The reason why I'm studying is because I wanted to know what is worship. La razón por qué estaba estudiando estos versículos es porque quería aprender más sobre qué es lo que es la adoración. So I prayed and said, okay, where does the Lord speak about worship first? Entonces estuve orando y preguntándome dónde fue donde primero Dios habló de la adoración. And the Lord brought me to this verse. Y Dios lo llevó al versículo 5 de Génesis 22. But what we see here is not music. What we see here is not music. Pero lo que observamos aquí no es música. There's not an instrument. No hay instrumento. There's not a song that Abraham sings. No hay ninguna canción de adoración que Abraham canta. What we see here is Abraham taking what he loves and willing to present it and sacrifice to the Lord. Lo que observamos aquí es Abraham llevando a su hijo a ser sacrificado como adoración. So worship is something that we must take, something that we love, and present it unto the Lord. Entonces la adoración es nosotros que tomamos algo que nosotros atesoramos, que amamos y se lo presentamos al Señor. And so when I broke down what in the Hebrew, what is that word worship? What is it in the Hebrew? It is. Entonces cuando estuve observando en hebreo qué significa esa palabra adoración, the Hebrew word for that word worship is shakah. La palabra en hebreo para adoración es shakra. It means to bow down or to prostrate. Significa doblegarse o postrarse. Mm-hmm. To lay yourself down, lay flat. It means to lay. Acostarse planamente en el suelo. To lay the definition of prostrate is to lay oneself flat on the ground, face down, in reverence or submission. La adoración hacia boca abajo, estirado completamente en forma de adoración, de postración. So we see Abraham willing. Entonces observamos a Abraham dispuesto, willing to take his very own son, llevar a su propio único hijo, from whom he loved, as the Lord said, a quien él ama, como dijo el Señor, and place wood on his back, y poner leña sobre su espalda, to walk up a mountain, para subir una montaña, and to sacrifice him, y sacrificarlo para el Señor, because the Lord told him. Porque el Señor se lo pidió. Now, most scholars, biblical and secular scholars, ahora algunos estudiosos de la palabra y aún estudiosos seculares, they think that Isaac must have been somewhere between 18 and 25 years old. Ellos piensan, de acuerdo a los estudios, que Isaac
tenía aproximadamente una edad de 18 y 25 años. So he's not a little boy to just follow what his dad says. So, aquí vemos que Isaac no era un niño, un bebé que iba a seguir todo lo que el padre le decía. He has to trust what he's doing. Él tenía con esa edad ya confiar en lo que él estaba haciendo. He has to have known that something was going to happen. Él tenía ya conocimiento de lo que iba a suceder. Because there was no animal when they were going up. Porque no había ningún animal para el sacrificio cuando ellos subían la montaña. And the word says that Abraham bound Isaac to the wood Y la palabra at the top of the mountain. Y la palabra enseña que Abraham ató a Isaac en la madera encima de la montaña. Now we know Abraham was at least 100 years old here. Aquí nos damos de cuenta que Abraham tenía aproximadamente 100 años. The word says that he was an old man. La palabra dice que él era un hombre viejo. So surely Isaac could have, if he wanted to, resisted being bound. Y seguramente vemos que Isaac tenía la capacidad de decir que no iba a permitir ser atado a la madera para ser sacrificado. But instead, he allowed his father to bind him. Pero a lo contrario, él permitió que su padre Abraham lo atase a la madera para ser sacrificado. What does this show us? ¿Qué nos enseña la palabra? This shows us that Abraham, as a father, Esto nos enseña que Abraham como padre was living for the Lord. Aquí vemos que la palabra nos enseña que Abraham vivía para Dios. In a way that Isaac saw it as en una manera que Isaac lo veía something to be like followed, as something to be honored, something to be trusted. Como a un Dios que se podía honrar, que se podía seguir, que se podía confiar en él. In such a way that he too was willing to then lay himself down once he realized, oh, it's me that is the sacrifice. De tal manera que él se dispuso y dijo, vale la pena yo mismo ser sacrificado. He had to have seen his father live in such a way that he too believed this is real, enough for me to lay down my life. Sí, él de tal manera que él vio a su padre que vivía para Dios, que él dijo que valía la pena confiar en lo que el padre estaba haciendo para Dios. Y él mismo dijo, vale la pena yo acostarme y ser sacrificado. Él mismo, de su propia cuenta. Now, ahora, when Jesus came, what did he tell us about what worship would be? Ahora, cuando Jesucristo vino, ¿cómo nos enseñó que era la adoración? Let's go to John chapter 4. Vamos a ir a Juan capítulo 4. John chapter 4 verse 20. Juan capítulo 4 versículo 20. Verse 20 says, just really quick, this is when Jesus meets the woman at the well in Samaria, and he's speaking to her, and he tells her, he just told her, correct, you don't have one husband, you have 5 husbands. Y bien rapidito, esta historia donde Jesucristo llega a hablar al pozo donde está la mujer samaritana y le dice su estado. Let's start at verse 19. Vamos a comenzar en el versículo 19. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Versículo 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. She's trying to challenge Jesus on what and where to worship. Ella estaba como tratando de retar a Jesucristo en dónde y cómo debe de adorar. How to worship. Cómo debe de adorar. She says, you people say that in Jerusalem is where we should worship. Ella dice, ustedes dicen que en Jerusalén es donde debemos de adorar.
And she says, our fathers worshipped on this mountain where they were. Y ella le dijo a Jesucristo, nuestros padres adoraron en esta montaña. So she's trying to present a challenge of, well, what is the right way, or how do I worship them? Entonces ella estaba presentando un reto al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde debemos adorar y cómo debemos adorar? Jesus said to her, Jesucristo le dijo, woman, believe me. mujer, créeme. An hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. Mas la hora vendrá, mujer, viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. You worship what you do not know, we worship what we know, for salvation is from the Jews. But our hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshipers. Ok, voy a leer el 22 y el 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu y en verdad, porque que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. So the Lord, the Father, seeks for such people who worship in spirit and truth to be his worshipers. Entonces el Padre está buscando los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Seeks is and I don't know if it's there in the Spanish translation, but seeks is a continual thing. Seeks, the Father seeks, meaning he's continuously looking for true worshipers. Sí, aquí lo que la palabra seek, la palabra que dice que busca es algo que es continuo, es una búsqueda constante. So it's not just these people. It's not just a people that have lived before and now they're not here. He's continually seeking people who are worshipers. Sí, no está hablando, no se está refiriendo a los que busca a tales adoradores de espíritu y en verdad del pasado, sino que la palabra buscar es algo que es continuo, que busca adoradores hoy en día y en el futuro. And we know that Paul also speaks about worship in Romans 12 verse 1. He says, therefore... Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo también habló en Romanos 12, verse 1, versículo 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Y vemos cómo el apóstol Pablo habló sobre la adoración. Dice versículo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. So worship is this presentation of our bodies as a sacrifice. Entonces, la adoración es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. But not just in any way, but acceptable to God. No en cualquier forma, sino en una forma aceptable a Dios. So what does this look like? What is a way of presenting our bodies that's acceptable to the Lord? Entonces, ¿cómo es una manera que nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor? And that's through spirit and truth. Y eso es buscándole en el espíritu y en verdad. So how do we then come to the Father to present our bodies? Entonces, ¿cómo nosotros nos presentamos delante de Dios presentando nuestros cuerpos? We gotta count the cost. Tenemos que contar el costo. Let's go to Luke chapter 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Verse 25. Versículo 25. Now large crowds were going along with him, Jesus, and he
turned and said to them, Dice, lo que cuesta seguir a Cristo, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, con Cristo, y volviéndose les dijo, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. So once again, we see this idea of Jesus saying, you even your own life, you have to give up in order to follow me, in order to be with me. Y aquí observamos que nosotros tenemos que entregar nuestra propia vida si queremos seguir a Cristo. And we know the word says to die to yourself, die to your flesh. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, al yo, a la carne. In verse 27 it says, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Versículo 27, Jesucristo dijo, y el que no lleva su cruz, que eso significa muerte, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. And Jesus is talking about the cross to these people before he went on the cross. Y él en este capítulo está hablándole de la cruz a estas personas antes de ir a la cruz para ser sacrificado. In that time, the cross was the most humiliating and excruciating death someone could endure. En ese tiempo la cruz era un significado aterrorizante, insoportable, maldición completa para un ser humano que es sacrificado en una cruz. So he's telling them, if you can't carry your cross, you cannot be my disciple. Y entonces él les está diciendo, si ustedes no cargan esa cruz, ustedes no pueden ser mis discípulos. The weight of just that alone instilled in them that this was going to be something that, yes, I would have to sacrifice my life to follow Jesus. Entonces eso le instó a ellos, les puso en ellos, diciéndole que la única manera que ellos podían ser sus discípulos es que tenían que tomar su cruz y seguirles, y le estaban diciendo cómo él mismo iba a ser sacrificado. And verse 28 says, for which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Y en el versículo 28 Jesucristo les dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verse 29 to 30, otherwise when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, saying, this man began to build a tower and was not able to finish. Versículo 29 y 30. Jesucristo sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento, la fundación, que es la piedra angular, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Now remember, when the Lord is speaking to these people, he's speaking in parables that they would understand in their time. Ahora recuerden que aquí Jesucristo está hablando en parábolas para que ellos entiendan en ese tiempo cuando le estaba hablando. Because nowadays, if we started to build a house and we didn't finish, porque hoy en día si nosotros comenzamos a edificar una torre o una casa y no la terminamos, people would just think, oh, there's a shortage of supplies, there's, he doesn't have enough people to help him. Las personas van a quizás decir, bueno, se acabaron los recursos, se acabó la madera, se acabó el cemento, y las personas van a decir, bueno, quizás no tenga la suficiente ayuda para terminar la casa. But in that time, it was a thing of honor that if you were to build something, especially such thing as a tower or a house, that you would finish it. Pero en ese tiempo, en el tiempo que se está refiriendo la palabra del Señor aquí, en el contexto de ese tiempo, en ese tiempo el comenzar a construir una torre era algo de honor, honorable, algo que respetaban mucho a aquellos que comenzaban la obra y la terminaran.
that's why it says in verse 29 to 30, it says, but then they will observe you and ridicule you and make fun of you. And they would say, look at this man who began to build but couldn't finish. Por eso que vemos en el versículo 29-30 que el que no pueda terminar de construir la torre, las personas se van a burlar de ellos, diciendo, mira, este hombre comenzó a edificar una torre. Sabemos que eso significa, en el contexto, seguir a Cristo y no pudo terminar la carrera. Exactly. So Christ is trying to show them that you following him. So he's saying, if you want to be my disciple, you have to be able and be willing to sacrifice your life, hate your life, carry your cross, be humiliated, be tried, like tested to come follow me. Entonces Jesucristo le está diciendo, mira, el costo que hay para seguirme a mí, tiene que cargar tu cruz, tiene que contar el costo que hay para seguirme a mí. Van a ser humillados, van a despreciarlos, van a murmurar de ustedes, van hasta crucificarlos, los van a matar, igual que todas las aflicciones que vemos que nuestro Señor Jesucristo. So still, as I study this, I still see worship in such a way that is life-sacrificing, but there's still no music, there's no instruments, none of that. Aquí todavía estoy viendo un tipo de adoración donde no hay instrumentos, no hay música, ni nada de eso. And so, we're going to go to Revelation 22. And so, vamos a ir a Apocalipsis 22. And so what we see here, and going back to, and reflecting back on what Isaac did. Entonces, aquí reflexionando lo que hizo Abraham con Isaac, it shows that worship is something that needs to take your all, needs to take your life. Nos enseña que el sacrificio toma toda nuestra vida, todo nuestro ser. I want to bring up la adoración. I want to bring up, before we read Revelation, antes que lecturemos Revelación 22, because this is the last place that worship is mentioned in the Bible. Porque este es el último versículo donde la adoración es mencionada en la Escritura. Which is fitting because it's the last chapter of the Bible. Entonces que encaja bien porque es el último capítulo de la Biblia. So before we read, I want to share a study that was done. Entonces, antes de compartir el versículo de Apocalipsis 22, quiero compartir con ustedes un estudio que fue hecho. So there was a study done by scientists and psychologists. Había un estudio que fue hecho por los científicos y psicólogos. What is the strongest thing that humans have? ¿Qué es lo más fuerte, más duro que tiene el ser humano? And they did a lot of tests, they did a lot of research, they did a lot of observing over a 30-year time span. Hicieron muchos estudios, muchos estudios profundos durante 30 años. And they came to realize, to figure out, llegaron a la realización de encontrar that the strongest thing that man has, that man or woman, that human has, que lo más duro, más fuerte que tiene el hombre y la mujer is the will to live. Es la voluntad de vivir. The will to keep on going. Y la voluntad de querer seguir hacia adelante. Second to that, segundo, was the will to save those that they love. Y segundo, la voluntad de salvar, de rescatar a aquellos a quienes ellos aman. That's why they said that's why we see these almost miraculous events. Por eso que vemos estos eventos grandes, como milagrosos, where like people are in a car accident and they,
stay alive, but they were crushed, or a mom lifts up a car because their child's underneath it. Sí, porque por eso que vemos cuando las personas tienen accidentes graves, donde la persona queda en heridas y la persona trata de sobrevivir y se esfuerza por la voluntad de vivir. Y vemos también cuando hay un hijo, una hija que queda debajo de un auto, debajo de un edificio, de escombros. There's people trapped in wilderness. Y la mujer y la madre levanta, saca fuerza y levanta el auto o levanta piedras de un terremoto, un edificio que se cayó. People that are in the wilderness, they're there for so many days, but their will to live. Personas que hemos visto que están en la selva y que llevan días y meses y han buscado la manera de sobrevivir de una forma u otra por su voluntad de querer vivir. So our will to live is the strongest thing that we have. Así que nuestra voluntad de vivir es lo más fuerte que tiene el ser humano. And I knew this before coming to the study. Ahora, yo sabía esto antes de llegar a este estudio. So then when I read, entonces cuando lo lecturé, that the Lord is looking, y lecturé que el Señor está buscando, Él está buscando continuamente for the worshipers to worship Him in spirit a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. And the Bible is telling us that worship is a sacrifice of our own life. Y la Biblia nos enseña que la adoración es un sacrificio de nuestra propia vida. And the Lord tells us that it's something that you must count the cost for, something that you must put your life on the line. La Escritura nos enseña que la adoración es un sacrificio donde nosotros tenemos que poner nuestra vida por delante. I started to realize how hard, me empecé a dar cuenta que cuán difícil es, how difficult it is to truly worship the Lord. Qué difícil de verdad es adorar al Señor. It's one thing to say, yes, I'm going to die to myself and Lord, I'm going to worship you. Es una cosa decir, Señor, sí, yo voy a morir a mí mismo, y otra cosa decir, Señor, yo voy a adorar. But are we really, really willing? Pero nosotros de verdad estamos dispuestos to truly carry our cross, de verdad estamos dispuestos a cargar nuestra or cruz. Carry, because again, the cross back then was not a symbol of power that it is now. Recuerden que la cruz en estos tiempos, en el contexto de lo que estamos estudiando, en ese tiempo no significaba poder como significa ahora. Am I truly willing to put myself in a position of laying down my life for the Lord? En verdad, yo estoy dispuesto, la pregunta que tenemos que hacer, en verdad yo estoy dispuesto a entregar mi vida como sacrificio, como adoración delante de mi Señor. And then once I do that, y una vez yo haga and eso, I truly am worshiping the Lord in y spirit, yo realmente estoy adorando al Señor en espíritu, ¿verdad? Does it permeate through my life enough? De verdad que va a permear eso dentro de mi vida, that in lo suficiente that in raising my kids, my sons, que yo raise up, cuando yo esté criando a mis hijos, that they too, que ellos también trust in what I worship, puedan confiar en lo que yo confío lo suficiente, en lo que yo confío suficiente, that in trusting me and in trusting the Lord, que en confiar en mí y en confiar en el Señor, they too would lay down their life ellos in sacrifice. Ellos también estén dispuestos a poner su vida como un sacrificio vivo delante del Señor. So the first part of what we're talking about, of understanding worship, boom, we understand worship. Entonces la primera parte de nosotros entender lo que es la adoración. Now, ahora, do we live it out enough? Nosotros de verdad lo vivimos lo suficiente that our sons and daughters que nuestros hijos y hijas believe it just the same. Lo creen igualmente que nosotros. Now they themselves have to repent of their sins. Ahora ellos mismos tienen que arrepentirse de sus pecados, sus transgresiones a la ley. But do we live out truly serving and worshiping the Lord enough that they come under us and say, I'm willing to sacrifice? Pero de verdad, ellos estarán dispuestos a decir lo mismo que decimos nosotros como los padres, vamos a ser siervos esclavos de nuestro Señor. Because we know that the Bible tells us
Sabemos que la Biblia nos dice to raise up your children in the Lord que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el Señor so that they don't depart from para que ellos no se aparten de los caminos. And we can infer that this is what Abraham did with Isaac. Entonces nosotros podemos, no sé si una palabra, inferir en lo mismo como así como Abraham hizo con Isaac. Because how else does Isaac, 21, in his early 20s, willing to sacrifice himself if he did not trust? ¿Por qué de cuál otra manera si Isaac, ya teniendo 20 años aproximadamente, pudo haber tomado esa decisión de decir sí o no? And so, entonces, when we say, okay, I know what worship is, cuando nosotros decimos, yo sé lo que la adoración es, it permeates my body, it permeates my life enough that my kids also worship. Permea, no sé si una palabra, permea, I live it so much that my que vive la palabra tanto que mis hijos lo están viendo. What is the end? ¿Cuál será el fin? Revelation 22. Entonces, Apocalipsis, capítulo 22. Starting in verse 8. Comenzando en el versículo 8. Or 7, excuse me. Perdón, versículo 7. And behold, I am coming quickly. Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Blessed is who? Bendecido es quien? Who heeds the words of the prophecy of this book. El que guarda las palabras de la profecía. I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and saw, I fell down to what? To worship at the feet of the angel who showed me these things. Y el versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. In the Spanish it says to prostrate. It says that. It says postrate. Yeah, postrate. Oh wow, that's awesome. So his physical right now, his physical body is lie down in worship. Entonces aquí vemos que su cuerpo físico está postrado a lo largo para adorar. First time, but he said to me, do not do that. I am a fellow servant of yours and of your brethren, the prophets, and of those who heed the words of this book. Worship God. El versículo 9. Pero él me dijo, ¿quién el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. So, how do we worship? In spirit and in what? Entonces, ¿cómo adoramos en espíritu y en qué? In truth. En verdad. And the angel knew the same. Y el ángel aquí en el libro de Apocalipsis sabía lo mismo. Don't worship me. No me adore a mí. Worship God. Adora a Dios. And he said to me, do not y me seal dijo, up the word, verse 10, he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Y el versículo 10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Let the one who does wrong still do wrong. Versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifícase todavía. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and end. Versículos 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto. Ese es Jesucristo hablando. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and may enter by the gates into the city. Versículo 14. Bienaventurados
los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Who are the ones that wash the robes? How do we become the ones that wash the robes? ¿Quién eran los que lavaron sus ropas? ¿Cómo nosotros somos como aquellos que lavaron sus ropas? Those are the ones that have repented Esos son los que se han arrepentido. and accepted the Lord into salvation. Han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, But continued in worship pero continuaron en adoración, in spirit and truth. en espíritu y en verdad. Verse 15, outside of the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters and everyone who loves and practices lying. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the churches. I am the root, the descendant of David, the bright morning star. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. The Spirit and the bride say, come, and let the one who hears say, come, and let the one who is thirsty come. Let the one who wishes to take the water of life freely. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, Amén. ven. Y el que Amén. tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. And there it says freely, meaning Y ahí they choose. dice gratuitamente. They have to choose. No one forces them. Ahí vemos que ellos toman la determinación, nadie los fuerza. So we El que, oh, go ahead. el que tiene sed, venga, no lo está obligando, sino que ellos mismos tienen que tomar la decisión. So we see here at the end that all of this, Vemos aquí al final que todo esto, worshiping adoración in spirit and truth, en espíritu y en verdad, is something that we must choose. es algo que nosotros debemos de escoger. It's a difficult choice, Es una opción difícil, but it's a Pero- choice we must do freely. es una opción que nosotros debemos de tomar con libertad, como el libre albedrío que tenemos. Because when we have our life Porque cuando nosotros tenemos nuestra vida, that we choose to willingly sacrifice, que nosotros libremente escogemos como un sacrificio vivo for the Lord, para el Señor, we see that our reward, nosotros observamos que nuestra recompensa, nuestro galardón, that our reward being in Him, que nuestro galardón siendo Él mismo, will result in the right to the tree of life va a resultar en poder comer del árbol de la vida and entering the gates into the y entrar por las puertas de la gran ciudad. So the reflection for this word Entonces, la reflexión por esta palabra is my definition of worship, es mi definición por la palabra adoración. Does it line up with what the word of God says worship is? Se alinea con lo que la palabra del Señor nos muestra que es adoración, Or do I have my own version of it? o yo tengo mi propia versión de lo que es adoración. Because the worship we see in the Bible Porque la adoración que nosotros vemos en las Escrituras is something done in spirit and truth. es algo que es hecho en espíritu y en verdad. And before we saw it with music and Yeah. instruments, Y antes que nosotros lo veamos con música e instrumentos, we see it with life. lo vemos, como vemos desde el principio que comenzó el estudio, que comenzó con su propia vida. And we see it with life willing, a willing life. Y nos damos de cuenta que lo vemos como una vida dispuesta, Willing to sacrifice themselves for the Lord. dándose a sí mismo como sacrificio para el Señor. And if that is true worship, Y si eso es adoración
verdadera, are we doing that? nosotros lo estamos haciendo. Am I doing that? Yo lo estoy haciendo. Does my family, my sons, do they see me doing that? Mis hijos están viéndome adorar a Dios así. Enough that they want to do it as well. Suficientemente para que ellos quieran hacer lo mismo que yo. Our prayer should be, Lord, bring me to that place Nuestra oración debe ser, Señor, llévame a ese lugar where I'm able to worship you, donde yo estoy dispuesto a adorarte, even when I have nothing but my life. aún cuando no tengo más nada que mi propia vida. Amen. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Nos hemos gozado con la palabra esta noche. Ahora vamos a pasar a la hermanita Esther, allá de Ecuador. Adelante, mis hermanos. Amén, mi hermanito. Gloria a Dios. Muy linda la enseñanza. Hermosa la enseñanza. El Señor bendiga a todo su pueblo amado. Aleluya, gloria a Dios. Una vigilia de victoria. Vamos a empezar, mis amados hermanitos. Mi hermano ministro Iván.